José Santos Castañeda de Tijuana, México, compartiéndoles hoy el tema de la subordinación a las autoridades civiles y militares desde el ángulo teológico o bíblico teológico. Hay citas en la Biblia, como en Tito, Romanos y Pedro, que nos hablan sobre este tema tan relevante que cuando menos se puede bifurcar en dos conceptos de gobierno. Número uno, la sujeción a las autoridades civiles y militares. Y número dos, la responsabilidad impositiva, o sea, el pago de impuestos. La sujeción la podemos ver en Tito 3.1, donde se lee, recuerda, les dice Pablo a Tito, que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra. Y en la primera carta del apóstol Pedro, capítulo 2, versos 13 al 17, se lee: por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior. Y en el versículo 13, en Romanos 13:7, se agrega: pagad a todos lo que debáis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que honra, honra. Y para hablar sobre este tema de la sujeción a toda institución de gobierno, quisiera regresarme al concepto propiamente de lo que es gobierno y lo que pudiéramos tener en comprensión del concepto de gobierno y gobernado. Ya desde la antigüedad, Aristóteles menciona una de las primeras clasificaciones sobre las tres formas puras de gobierno. Un tipo de gobierno, la monarquía. Un rey que por derecho divino y por consanguinidad, por una herencia sanguínea, podía tomar un trono de manera vitalicia y convertirse en una autoridad máxima de gobierno. Otro tipo de gobierno que menciona Aristóteles es la aristocracia, donde un grupo de notables, de personajes importantes, gobierna. Y uno más, el de la república, el gobierno de todos, la cosa pública, la res pública. Estos tres puras o formas puras de gobierno también podían ser desviadas y perder su propósito, su naturaleza y deslegitimarse como gobierno. Según Aristóteles, la desviación del gobierno de uno, llamado rey, solo puede conducir a la tiranía. El rey que está puesto para gobernar se vuelve tirano. El control del poder por unos cuantos notables, por una aristocracia, puede terminar en una oligarquía, donde un grupo es tirano de todo el pueblo. Y el poder ejercido por el pueblo puede desviarse a la demagogia, donde el pueblo es manipulado por uno o por unos para hacer lo que quieran, diciendo que es el pueblo el que lo quiere. Y se vuelve demagógico. Entonces, estas tres puras o formas puras de gobierno que pueden funcionar de acuerdo a las circunstancias, a la historia, a la época, a la coyuntura, se desvirtúan cuando el corazón del hombre se convierte en una satisfacción personal del poder por el poder para sí mismo. Hay un concepto de autoridad en el Nuevo Testamento. Es un concepto entendido desde la monarquía, que era lo que existía en aquel tiempo, y el imperio romano que los gobernaba. Desde ahí vamos a partir para entender nuestra responsabilidad actual. Por ejemplo, 2.
El concepto de autoridad nuevo testamentario lo podemos ver en las siguientes citas. Primera de Pedro 2, 13 al 17, donde el apóstol Pedro dice que por causa del Señor no sometamos a toda institución humana. Y me llama la atención el hecho que dice institución humana, porque algunos creyentes dicen, yo estoy sujeto a Dios y no a las instituciones humanas, no a lo hecho por el hombre. Sin embargo, Pedro dice que nos sometamos a la institución humana, ya sea al rey como a superior, ya sea a los gobernadores como por él enviados, para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo el bien, hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. Y entonces nos recomienda Pedro que nos sometamos a una institución humana, donde hay un rey, en nuestro caso un presidente, o un gobernador, de una zona, de una provincia, en una monarquía, de un estado, en una federación o en una república. Porque es la voluntad de Dios que haciendo bien, se refiere que te sometas para hacer el bien. No te sometas para hacer lo malo, sino para hacer el bien. Y agrega el verso 17, como libres, pero no como el que tiene la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Y hay una paradoja en el verso 16 porque dice que somos libres, pero debemos de actuar como siervos. En otras palabras, un ciudadano, en mi caso, voy a hablar por mí, mexicano, que es libre, debo de actuar como siervo, o sea, sujetarme a una autoridad. Esto no les gusta a muchos. Quieren ser libres, pero no estar sujetos a nada ni a nadie. Pero el precepto bíblico dice que aunque eres libre, por amor a Dios, te sujetas a las autoridades. Y agrega el verso 17, que demos honra a todos, algo que nos cuesta mucho trabajo. Nos gusta que se nos dé honra, pero no nos gusta dar honra o levantar a otros. Amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al rey. Esto es muy importante porque establece el temor a Dios y la honra a Dios, y el temor y la honra también al rey. Esto es muy interesante porque cuando Jesús le preguntan si es lícito dar tributo a César, que tocaré el tema más adelante del tributo, él dice, dale a Dios lo que es de Dios y a César lo que es de César. Y no establece una separación entre lo laico y lo religioso, entre lo civil y la iglesia, sino que hay cosas que tiene el ciudadano que debe de darle a Dios y hay cosas que tiene el ciudadano que debe de darle al poder civil. Y no hay mejor ejemplo que el tema de los impuestos, donde muchos creyentes dan de sus ingresos para el sostenimiento de la iglesia y entregan de sus ingresos para el sostenimiento del Estado. Algunos no quieren hacerlo para ninguno de los dos lados, otros solo quieren hacerlo para uno de los dos lados, y para la iglesia y no para el Estado. Otros quieren hacerlo para el Estado, pero no para la iglesia. En Romanos 13, 1 y 2 se agrega, sométase toda persona a las autoridades superiores, toda persona, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Y establece un principio muy importante. Y agrega el verso 2, de modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Esto nos mete pues en un punto muy delicado. El primero es el sometimiento a la autoridad política. Dice que nos sometamos a la autoridad, porque esa autoridad proviene de Dios, y esa autoridad fue establecida por Dios. Y nos mete en un problema cuando dice que el que se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste. Nos mete en un problema porque ¿qué pasa si esa autoridad es corrupta o es mala? Debemos sujetarnos, y si nos rebelamos, ¿está mal que lo hagamos? Partiríamos primero de interpretar el concepto de autoridad. En la Biblia parte este concepto del hecho de que Dios es el dueño de la autoridad.
es el sustentador de todos y Él es el que lo delega a los seres humanos como administradores. 3. ¿Qué es ese concepto pues de autoridad? Salmo 8, 4 al 6 agrega, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? ¿Y el hijo del hombre para que lo visites? Le has hecho poco menor que los ángeles y lo coronaste de gloria y de honra, lo hiciste señorear sobre las obras de tus manos, todo lo pusiste debajo de sus pies. Entonces aquí establece pues que el concepto de autoridad emana del Dios de orden. El concepto de vida sin autoridad solo puede ser caos. Entonces Dios dice que si tú quieres estar bien, tienes que estar sujeto a la autoridad. Agrega la escritura en el Romanos 12, 3, porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. Quieres pues no temer a la autoridad lo bueno y tendrás alabanza de ella. Porque es servidor de Dios para tu bien, pero si haces lo malo teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que es malo. Ahora, dice que el magistrado no está para infundir temor al que hace el bien. Pero ¿qué pasa cuando el magistrado es corrupto y tuerce el derecho y la justicia? ¿Todavía representa a Dios? ¿Todavía es autoridad? ¿Es legítima su autoridad? Cuando el magistrado favorece al malo, mete al bueno a la cárcel y deja ir al malo. Cuando dice que el magistrado es servidor de Dios para tu bien, pero en lugar de hacerte el bien te destruye, ¿sigue siendo un servidor de Dios? ¿Cuál es la respuesta a esto? La respuesta tiene dos vertientes. Una es que aunque el servidor sea malo, sigue siendo una autoridad, sigue siendo una autoridad. Una autoridad a la que hay que respetar como autoridad. Y la otra vertiente es que cuando el magistrado es corrupto y tuerce el derecho, se quita la legitimidad para él ejercer esa autoridad. ¿Qué estoy diciendo con esto? Que debemos de respetar el derecho y las leyes, pero debemos de reclamarle a quien la utiliza mal, reclamarle por qué la está usando mal y exigirle que la use bien. Y si construye una ley impropia, injusta, él no deja de ser autoridad ni de tener el derecho de legislar, en el caso de un legislador. Pero nosotros tenemos el derecho de decirle que la ley que emanó de su decisión no es legítima, porque es inmoral, porque es injusta, porque es impropia para los ciudadanos. Y reclamarle que corrija su postura equivocada. Porque el verso 5 agrega, por lo cual que nosotros necesitamos estarle sujetos a la autoridad como principio de gobierno, no solo por razón del castigo, que es bastante válido tenerle miedo a la autoridad por las consecuencias, sino también por causa de la conciencia. O sea, que el cristiano debe de respetar las leyes, haya castigo o no haya castigo, lo vean o no lo vean. Debe de respetar las leyes por motivos de conciencia. Es increíble que haya cristianos buscando cómo evadir el cumplimiento de las leyes, cómo evadir pagar impuestos, cómo evadir sujetarse a una ley, cómo evadir un alto en la calle, cómo evadir la justicia, y se llama hijo de Dios o cristiano, y que es respetuoso de las leyes de Dios, pero si no es respetuoso de las leyes civiles, ¿de veras será respetuoso de las leyes de Dios? Porque las leyes civiles como principio de orden están puestas por Dios. Entonces el someterse a la autoridad es una cuestión de principio y no solo de temor. Y el verso 6 agrega, pues por esto pagáis también los tributos, porque sois servidores de Dios que atienden continuamente
a esto mismo. Quiere decir que el funcionario público cumple una función de orden y debe de ser justamente retribuido por lo mismo y tiene el derecho de recibir el pago por esto. Una vez más, 3. Entonces, ¿cuál es el concepto de subordinación a una autoridad o gobierno en el Antiguo Testamento? Es muy interesante esto. Por ejemplo, en 1 Reyes 4:7 dice que el rey Salomón tenía 12 gobernadores sobre todo Israel, los cuales mantenían al rey y a su casa. Cada uno de ellos estaba obligado a abastecerlo por un mes en el año. O sea, las 12 tribus tenían un gobernador y cada gobernador tenía la obligación de, por uno de los 12 meses del año, proveer todo lo que la casa real necesitaba. Ese era un tipo de impuesto que tenía que pagar o de tributo que tenía que pagar al rey. Su hijo, Roboam, cuando muere Salomón, en 1 de Reyes 12, se menciona la historia de que los ancianos de Israel vinieron ante este rey nuevo y le dijeron, verso 4, una petición, tu padre grabó nuestro yugo, alivia tú ahora algo de la dura servidumbre de tu padre y del pesado yugo que nos impuso y te serviremos. El verso 7 dice que los ancianos en el poder o asesores del rey le aconsejaron, si te pones hoy al servicio de este pueblo, los sirves y le respondes con buenas palabras, ellos te servirán para siempre. Pero los jóvenes consejeros del rey Roboam, en versos 10 y 11, le aconsejaron algo distinto, que los amenazara. El menor de mis dedos es más grueso que la cintura de mi padre. Ahora pues mi padre los castigó o les puso un pesado yugo, pero yo lo voy a hacer más pesado aún. Mi padre los castigó con azotes, pero yo los voy a castigar con escorpiones si no me obedecen. ¿Qué produjo esto según el verso 16? Que el pueblo contestara, ¿qué tenemos nosotros contigo? ¿Qué parte tenemos? No tenemos herencia en ti, con este gobierno. Israel cada uno a sus tiendas. Y entonces cada uno se fue a su casa y que él se mantenga solo. Y surge entonces la rebelión y la división del país. El verso 24, hay una respuesta a la rebelión. Así ha dicho Jehová, no vayáis ni peleéis contra vuestros hermanos, que el rey no se enfrente al pueblo, porque sino que cada uno se vuelva a su casa, porque esto es obra mía. Y Dios establece que el gobierno de Salomón y de Roboam habían perdido legitimidad y el derecho de gobernar a las 12 tribus. Este es un ejemplo del daño y de la separación en un país por la irresponsabilidad de un gobernante que abusó con impuestos y exigencias para la opulencia de su gobierno y que su hijo, que tenía la oportunidad de modificar esto en una transición de gobierno, en lugar de hacerlo, les hizo más carga todavía. Y entonces el pueblo se le rebeló. Otro ejemplo más antiguo es Israel en Egipto, cuando crece dentro de Egipto como una familia que se convierte en un pueblo y que comienza como un pueblo privilegiado en lo mejor de Egipto y termina en esclavitud y extrema pobreza. Y entonces hay un intento inadecuado de liberación por Moisés de los suyos. Y finalmente se rebelan al rey. Y hay un clamor por liberación. Y Dios les responde y les envía un libertador que enfrenta al gobernante de Egipto y finalmente el pueblo sale para formar una nueva nación. Entonces hay una rebelión al rey de Egipto. Hay una rebelión. Estos son solamente algunos ejemplos de que sí puede haber un abuso del gobierno, un abuso, una tiranía, y entonces el pueblo busca su propia liberación. Obviamente hay maneras de producir esa liberación a través de una revolución como la mexicana de 1914-1917, y también hay una lucha social no violenta que vemos como paradigma en el siglo XX.
Entonces, ¿qué estoy mencionando? Cuatro. ¿Qué estoy mencionando? Estoy mencionando que es necesario sujetarse a la autoridad por cuestión de conciencia y por cuestión de orden, porque la autoridad proviene de Dios. Pero cuando esa autoridad abusa de su posición, cuando esa autoridad se corrompe, no te debes revelar a el concepto de autoridad ni destruir la estructura institucional que sostiene un Estado, sino que debes enfrentarte al gobernante deshonesto, confrontarlo con su responsabilidad y provocar el cambio. En el siglo XX tenemos tres paradigmas impresionantes de lucha social no violenta para transformar un estado de humillación, de postración de una sociedad. El doctor Martin Luther King Jr., quien nace en Atlanta, Georgia, en 1929, que finalmente es asesinado en Memphis, Tennessee, en 1968, fue un pastor estadounidense de la Iglesia Bautista que se puso al frente de un movimiento por los derechos civiles para los afroestadounidenses, para las personas de color, y que además participó como un activista en numerosas protestas contra la guerra de Vietnam y la pobreza en general. Por esa actividad encaminada a terminar con la segregación estadounidense racial y la discriminación, esa lucha a través de medios no violentos, el doctor King fue condecorado con el Premio Nobel de la Paz en 1964. 4 años después, una época en la que su labor se había orientado precisamente a la oposición de la guerra y la pobreza, fue asesinado en 1968. Pero esto nos recuerda pues que en Estados Unidos, en una situación de sufrimiento de la gente de color, un hombre encabezó un cambio pacífico de ellos, violento en la represión del Estado, pero que finalmente lograron hacer un cambio porque tuvieron el valor y la gallardía para mantener sus convicciones, incluso en riesgo de su propia vida. Otro personaje es Mohandas Karamchand Gandhi, conocido como Mahatma Granalma Gandhi y como Bapu, o Bapu, que significa padre. El Mahatma Gandhi nació en la India el 2 de octubre de 1969 y fue asesinado en la capital de la India en 1948 a los 78 años de edad. Este hombre también enfrentó un movimiento nacionalista indio para separarse del dominio imperial de Inglaterra y crear su propia nación india autónoma, independiente. Estableció nuevos métodos de lucha y rechazó la violencia armada. Predicaba la no violencia como un medio para resistir al dominio británico. Fue encarcelado varias veces por sus protestas pacifistas, su influencia moral sobre el desarrollo de las conversaciones que prepararon la independencia de la India fue considerable. Fue un personaje que incluso luchó contra la ofensa a los musulmanes en el territorio y religión hindú, por lo cual finalmente fue asesinado por un fanático integrista indio. Pero transformó a su nación, logró un cambio pacífico del poder, y el otro es Nelson Mandela, que nació en 1918 en Johannesburgo y que murió en el 2013 de manera natural, hace apenas 4 o 5 años, activista y político sudafricano que lideró el movimiento contra la segregación racial, donde una minoría blanca que gobernaba tenía dominada, humillada y maltratada a una mayoría de color en la pobreza. En las primeras elecciones, donde él fue liberado tras 27 años de cárcel, ganó la elección, convirtiéndose en el primer presidente de color de Sudáfrica, y él y al anterior presidente que ayudó a la transición, un hombre blanco que incluso aceptó ser vicepresidente con Mandela, reciben el Premio Nobel de la Paz y construyen un proceso de reconciliación entre blancos y hombres de color en su país, Sudáfrica. ¿Qué nos enseña esto, pues?
¿Qué nos enseña pues esto? ¿Qué nos enseña la Biblia y qué nos enseña la historia? La historia bíblica y la historia reciente del mundo. Nos enseña que el concepto de autoridad tiene que ser cuidado, mantenido y desarrollado por la gente de bien. Que debemos de sujetarnos a la autoridad, sea buena o sea mala, como autoridad debemos de sujetarnos a la autoridad. Pero no estar de acuerdo en que leyes injustas y gobiernos corruptos sigan sosteniendo el poder, atacando y reprimiendo a los necesitados, a un grupo social, a un grupo racial o a un grupo religioso. Y que el pueblo tiene el derecho de exigirle a las autoridades que modifiquen sus conductas y que representen con dignidad su función de gobierno. Y que si no lo hacen, el pueblo tiene el derecho de salir a las calles, manifestarse de forma pacífica, pero crear la suficiente ola de indignación social para que la autoridad entienda y entonces por obligación haga los cambios. Si no quiere, pues de manera natural, debe de ser obligado en una presencia pública masiva social para generar cambios. Afortunadamente, en el caso de México existe un sistema democrático imperfecto, un sistema de gobierno imperfecto, pero que si luchas correctamente puedes generar cambio en tu país. Eso hace que por un lado debemos de estar sujetos a las autoridades que tenemos, pero por otro debemos de ser responsables de actuar socialmente en la vida pública para generar los cambios sociales que creemos que tenemos derecho. E instruirnos y capacitarnos para ejercitar ese derecho y nosotros ser los generadores del cambio, porque los que son corruptos jamás lo van a hacer, no les conviene. Es quienes son afectados los que tienen la obligación de obligar a la autoridad a que modifique lo que debe de ser modificado en bien de la sociedad en general. Hay mucho en el tema, pero yo me quedo con estos dos principios. Número uno, estar sujeto, pero luchar para que haya un buen gobierno. Número dos, pagar los impuestos, pero exigir que sean impuestos justos, en primer lugar, y en segundo lugar, que esos impuestos se usen de una manera correcta y productiva en beneficio de todos. Espero que les sean útiles estas opiniones y estas observaciones bíblicas. Dios les bendiga a su servidor, José Santos Castañeda, con el tema teológico para el Kairos Internacional. Audio número 6. El siguiente símbolo es el símbolo del agua. El Espíritu Santo es la fuente de agua viva, la más pura, la mejor, porque Él es el verdadero río de la vida, cuya corriente inunda nuestras almas, limpiándolas de polvo y de mancha. El poder del Espíritu hace en el terreno de lo espiritual lo que el agua hace en el orden material. El agua purifica, refresca, apaga la sed y convierte el campo estéril en tierra fructífera. Purifica lo que está manchado. Es un símbolo muy apropiado de la gracia divina para que no solamente, porque no solamente limpia el alma, sino que le añade belleza. El agua es un elemento indispensable de la vida física. El Espíritu Santo es un elemento indispensable de la vida espiritual. No podríamos sobrevivir en este desierto espiritual si nosotros no tuviéramos el agua de vida, como Israel recibió agua de vida en el desierto. ¿Por qué es agua viva? ¿Por qué se le llama agua viva al Espíritu? Porque es viva en contraste con las aguas estancadas en una cisterna, en un pantano, en una laguna. Es un río que corre, es un manantial que fluye. Los cristianos tendrán el agua viva solamente mientras están en contacto con su fuente divina, que es Cristo mismo. En Éxodo 17:6, cuando el pueblo tenía sed y moría de sed, Dios le dijo a Moisés: he aquí, yo estaré delante de ti allí sobre la peña en Horeb, y golpearás la peña, y saldrán de ella aguas, y beberá el pueblo. Y Moisés lo hizo así en presencia de los ancianos de Israel, y entonces él llegó allí y golpeó la peña una vez, y entonces la peña le dio agua,
La roca fue herida, dice la Escritura. Y entonces salió un manantial de agua, aguas profundas, de veneros que venían subterráneos, y el pueblo bebió agua y vivió. Cuando volvieron a tener sed en el camino y se morían de sed, entonces le vuelven a reclamar a Moisés que tienen sed, que no quieren morir. Entonces Dios le ordena a Moisés, háblale a la roca. La roca está allí, la roca viene con ustedes. Háblale a la roca y la roca te dará agua. Entonces Moisés levantó su mano y golpeó la peña 2 veces con su vara, y brotó agua en abundancia y bebió el pueblo y sus animales. Esto también es importante mencionarlo porque Dios le dijo, háblale a la roca. Y Moisés estaba enojado con el pueblo y golpeó la roca 2 veces, la peña 2 veces. La Escritura dice que por esta razón Dios no le dejó entrar a la tierra prometida. A uno le parece un castigo muy severo, pero es muy interesante el por qué no lo dejó entrar, y lo comentaremos más adelante. En Números 21, 17 y 18 se menciona que el agua ya no estaba al alcance de ellos en una roca visible, sino de manera subterránea. La roca se había escondido. Y si te golpean, pues es obvio que te escondas. Dice en Números 21, 17 y 18. Entonces cantó Israel este cántico: salta, oh pozo, a él canta, el pozo que cavaron los jefes de los nobles del pueblo, que los nobles del pueblo hicieron con su cetro y sus báculos, y desde el desierto fueron a Matana. Fíjense, aquí en la tercera ocasión que recibieron agua ya no fue Moisés el que les dio agua. Se regresa esta responsabilidad a todos los jefes, a todos los nobles, quienes escarbaron con sus bastones de mando en la arena. Y la roca estaba enterrada y entonces volvió a brotar el agua. Pablo nos revela el secreto en 1 Corintios 10:4, cuando dice: y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de una misma roca espiritual que los seguía. Y esa roca dice que era Cristo. Entonces, regresemos al tema de Números 20. ¿Por qué Dios le dice a Moisés, tú ya no vas a entrar? Pero porque Moisés había hecho algo que rompía el tipo de Cristo. La roca que lo seguía era Cristo. Y Cristo sería herido una sola vez y para siempre por los pecados del pueblo, para darnos vida. Cristo no murió 2 veces. Cristo murió una sola vez. Por eso la primera vez la roca fue herida, que era un símbolo de Cristo que es herido por nuestras rebeliones. Y la siguiente vez solo tenía que hablarle. Solo tenía que hablarle. Porque la roca ya estaba abierta, ya estaba herida. La bendición era solamente pedirla. Pero Moisés golpeó la peña con su vara 2 veces y rompe el símbolo. Es lo que hace el concepto del sacrificio de la misa. Porque en el sacrificio de la misa, en cada misa se vuelve a sacrificar a Cristo. Y eso rompe el símbolo porque Cristo murió una sola vez. Y después solamente tienes que hablarle. No lo puedes volver a sacrificar. Porque si lo sacrificas en cada misa y cada día se hacen miles de misas y cada año se hacen millones de misas, imagínense cuántas millones de veces Cristo ha vuelto a ser sacrificado y crucificado. Eso pues se vuelve un sacrilegio al concepto de la Escritura de que Cristo fue herido una sola vez por los pecados del hombre. Y entonces surge el agua de vida espiritual a través del Espíritu Santo. En Juan 3:5 respondió Jesús: de cierto digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar al reino de Dios. Hay que nacer por el agua y el Espíritu. Juan 4:14, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. O sea que una vez que tienes a Cristo, tú te vuelves una fuente. Él dijo, yo soy la luz, y después dijo, ustedes son la luz. Él era la sal, dijo, ustedes también son la sal. Él tiene una fuente y Él nos transmite al mismo Espíritu para que se vuelva una fuente dentro de nosotros. No tenemos que buscar la bendición afuera, la bendición está dentro por el Espíritu. Por eso no hay que volver a buscar la roca, porque la roca ya está allí dentro de nosotros. Juan 7:38 y 39 es pues que dice, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él.
Por último, está el símbolo número 6, aceite. El aceite quizás es el más familiar y común de los símbolos del Espíritu Santo que asociamos al poder y al llamamiento, porque se usaba este aceite muchas veces en los ritos del Antiguo Testamento. Ello representaba pues utilidad, fructificación, belleza, vida y transformación, porque el aceite se usaba para alimentos, para alumbrarse, para lubricar objetos, como remedio y para aliviar la piel que había sido lastimada. De igual manera, en el orden espiritual, el espíritu fortalece, ilumina, libera, sana y alivia el alma. En el Salmo 133, 1 al 3 dice: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. El verso 2 es como el buen óleo o el buen aceite, el aceite de la unción, sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón. Es una unción sacerdotal y baja hasta el borde de sus vestiduras. Es como el rocío de Hermón que desciende sobre los montes de Sión, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Entonces el óleo representa pues una unción sacerdotal que nos permite estar juntos en armonía y recibir la bendición de Dios. Todo esto pues no se compra. El Señor dice: venid y comprad sin dinero. Es un regalo de Dios. El Espíritu Santo es un regalo de Dios y vemos la majestad de la manifestación gloriosa de los atributos de Dios al servicio de los creyentes a través de los nombres y símbolos del Espíritu Santo. Espero pues que les haya sido de bendición este comentario y esperamos cualquier comentario pues de lo expuesto, si tienen preguntas o dudas. Bendiciones y un abrazo, servidor y amigo para Kairos Internacional, José Santos Castañeda, desde Tijuana, Baja California, México.